Millonario llevó a su hija muda a una cita y quedó fascinado cuando una joven usó lenguaje de señas y robó su corazón. «Papá, ya no puedo más. Isabela necesita hablar y tú no haces nada». La voz de la doctora Patricia Salinas resonó en el penthouse de Alejandro Mendoza, mientras él observaba a su hija de 8 años sentada en el sofá de cuero italiano, abrazando su osito de peluche como si fuera su única conexión con el mundo. Isabela mantenía la mirada fija en la ventana que daba al distrito financiero de Medellín, sus ojitos cafés completamente ausentes, como si hubiera construido un muro invisible entre ella y todo lo demás. «Doctora, ya hemos probado con 5 terapeutas diferentes en 2 años», respondió Alejandro, pasándose la mano por el cabello oscuro que comenzaba a mostrar canas prematuras. «¿Qué más puedo hacer? He gastado una fortuna en tratamientos privados. La he llevado a los mejores especialistas de Colombia y hasta de Estados Unidos». «Señor Mendoza, usted no entiende. Isabela no tiene un problema médico que se pueda resolver con dinero. Tiene un trauma emocional profundo que requiere tiempo, paciencia y, sobre todo, estabilidad emocional en su entorno». Alejandro apretó los puños. A los 35 años, había construido un imperio minero desde cero. Había negociado contratos millonarios con empresas internacionales. Había sobrevivido a la crisis económica de 2020, pero no podía hacer que su propia hija dijera una sola palabra. «Isabela, mi amor». Se acercó a ella con cuidado como si fuera de cristal. «¿Quieres desayunar algo especial hoy? ¿Arepas con queso? ¿Huevos revueltos como los que hacía mamá?». La niña no respondió. Ni siquiera volteó a verlo. Solo apretó más fuerte su osito, el mismo que Carmen le había regalado el día antes del accidente, el día antes de que todo cambiara para siempre. La doctora Salinas recogió sus papeles y suspiró profundamente. «Señor Mendoza, creo que Isabela necesita un cambio de ambiente radical. He estado investigando algunas instituciones especializadas en Estados Unidos donde podrían...». «No». La voz de Alejandro cortó el aire como un cuchillo. «Mi hija no va a ningún internado. Ya perdió a su madre, no la voy a alejar de mí también. Entonces necesita encontrar otra manera de conectar con ella, porque lo que estamos haciendo no está funcionando. Isabela se está encerrando cada vez más en sí misma». Después de que la doctora se marchó, Alejandro se sentó junto a Isabela en el sofá. La sala estaba decorada con fotografías familiares, él y Carmen en su boda en Cartagena, los 3 en las playas de San Andrés, Isabela soplando las velas de su 6º cumpleaños, el último que celebraron como familia completa. «Princesa, sé que extrañas mucho a mamá». «Yo también la extraño todos los días», le susurró, aunque sabía que probablemente no obtendría respuesta. «Pero necesito que sepas que papá está aquí, que siempre voy a estar aquí para ti». Isabela siguió mirando por la ventana, pero Alejandro notó que sus hombros se tensaron ligeramente. Era la única señal de que lo había escuchado. El teléfono de Alejandro vibró. Era Roberto Castellanos, su socio en Minerales Andinos S.A. «Hermano, necesito verte urgente. Llegaron los resultados de la auditoría ambiental y la cosa está fea. Los de la ANLA están presionando duro y si no resolvemos esto pronto, van a suspender las operaciones en Antioquia. Roberto, no puedo dejar a Isabela sola ahora mismo. Alejandro, hablamos de $50 millones en contratos. Si perdemos la licencia ambiental, toda la empresa se va al diablo. Además, tengo noticias sobre la fusión con los mexicanos. Necesitamos decidir ya». Alejandro miró a Isabela, que seguía inmóvil en el sofá. La empleada doméstica, doña Mercedes, apareció en la sala. «¿Don Alejandro quiere que me quede con la niña mientras usted sale?» «No, Mercedes. Creo que voy a llevarla conmigo. Tal vez un cambio de ambiente le haga bien». Media hora después, Alejandro manejaba su BMW negro por las calles de El Poblado, con Isabela sentada en silencio en el asiento trasero. Había decidido encontrarse con Roberto en Café Luna, un lugar trendy frecuentado por ejecutivos y profesionales jóvenes de la ciudad. «Mira, princesa, vamos a un café muy bonito. Tienen pasteles deliciosos y tal vez podamos pedir algo rico mientras papá habla de trabajo por un ratito». Isabela no respondió, pero cuando llegaron al café, salió del carro sin resistencia
y tomó la mano de su papá. Era un progreso mínimo, pero Alejandro se aferró a esa pequeña esperanza. El Café Luna estaba lleno de gente. Ejecutivos con laptops, estudiantes universitarios, parejas jóvenes. El ruido de las conversaciones y la máquina de café creaba una sinfonía urbana que normalmente Alejandro encontraba energizante, pero hoy solo le parecía abrumadora. Roberto ya los esperaba en una mesa junto a la ventana. «Alejandro, por fin llegas». «Y hola, princesa Isabela», saludó con una sonrisa forzada. Los amigos de Alejandro nunca sabían cómo interactuar con Isabela desde el accidente. Mientras los hombres hablaban de contratos, licencias ambientales y la posible fusión con la empresa mexicana, Isabela se sentó en una silla alta, abrazando su osito y observando todo con esos ojos grandes y silenciosos que partían el corazón de su papá. Fue entonces cuando una joven se acercó a su mesa. «Disculpen», dijo la chica, con una sonrisa cálida y genuina. «No quiero interrumpir, pero noté que la pequeña parecía un poco inquieta». Alejandro levantó la vista. La joven tenía unos 28 años, cabello castaño recogido en una cola de caballo, delantal del café y unos ojos expresivos que inmediatamente se dirigieron a Isabela, no a él. «No se preocupe, señorita», comenzó Alejandro. Camila Rivas. Trabajo en la cocina del café, pero Camila ya no le prestaba atención a él. Se había agachado hasta quedar a la altura de Isabela, y para sorpresa total de Alejandro, comenzó a mover las manos de una manera muy específica, con gestos fluidos y expresivos. Y entonces pasó algo que Alejandro no había visto en 2 años. Isabela sonrió. Capítulo 2. El lenguaje de los corazones. Isabela no solo sonrió. Sus manitas pequeñas se movieron torpemente, imitando los gestos de Camila, con una concentración que Alejandro no había visto desde antes del accidente. Los movimientos eran vacilantes, imprecisos, pero claramente intentaba comunicarse. «¿Cómo es posible?», susurró Alejandro sintiendo que se le cerraba la garganta. Camila continuó hablando con Isabela por unos minutos más, sus manos creando formas en el aire que parecían tener significado para ambas. Finalmente, se incorporó y miró a Alejandro con una expresión seria. Su hija conoce algunas señas básicas, pero las está haciendo incorrectamente. ¿Ha estado aprendiendo por su cuenta? Yo no tenía idea. Isabela, ¿has estado viendo videos de lenguaje de señas?, preguntó Alejandro, pero su hija ya había vuelto a su estado habitual de silencio, solo que ahora sus ojos brillaban de una manera diferente. Roberto carraspeó incómodamente. «Alejandro, disculpa, pero necesitamos hablar de los contratos. Los mexicanos esperan una respuesta antes del viernes». Camila comenzó a alejarse, pero Alejandro se levantó bruscamente. «Espere, por favor. Soy Alejandro Mendoza. Lo que acaba de hacer, nadie había logrado que Isabela reaccionara así desde hace mucho tiempo. Soy sorda de nacimiento», explicó Camila con naturalidad. «Uso lenguaje de señas colombiano, LSC. Su hija estaba tratando de decirme hola y me gusta tu sonrisa, aunque las señas no estaban del todo bien». Alejandro sintió que el mundo se tambaleaba. Su hija había estado tratando de comunicarse todo este tiempo, y él no lo sabía. Podría enseñarle. Le pagaré lo que sea necesario». Camila frunció el ceño ligeramente. «Señor Mendoza, no se trata de dinero. El lenguaje de señas no es una terapia que se compra. Es una lengua, una cultura. Requiere tiempo, paciencia y respeto». Roberto se aclaró la garganta más fuerte. «Alejandro, en serio, necesitamos resolver lo de la ANLA. Si no presentamos el plan de manejo ambiental antes del...» «Roberto, dame 5 minutos», lo cortó Alejandro sin quitar los ojos de Camila. «Señorita Rivas tiene razón, no quise sonar irrespetuoso, es solo que... Hace 2 años que Isabela no habla. Desde que su mamá murió en un accidente de tránsito, ella se quedó completamente muda. Hemos probado con todos los terapeutas de Medellín». La expresión de Camila se suavizó. «Lo siento mucho. Perder a la mamá es...». Hizo una pausa, como si también tuviera sus propios recuerdos dolorosos. «Mi papá murió hace 6 meses. Vine a Colombia desde Buenos Aires buscando un nuevo comienzo».
¿Argentina? Alejandro notó su acento porteño ahora que lo pensaba. Sí, estudié repostería en el Instituto Argentino de Gastronomía durante 4 años. Trabajé en varias pastelerías de Buenos Aires, pero después de que papá murió, necesitaba alejarme de todo eso. Isabel la tiró suavemente de la manga de Camila y volvió a intentar algunas señas. Esta vez, Camila le respondió con paciencia, corrigiendo gentilmente la posición de sus dedos. «Está preguntando si sé hacer alfajores», tradujo Camila con una pequeña sonrisa. «Parece que vio videos de cocina argentina también». Por primera vez en meses, Alejandro rió genuinamente. Isabela siempre fue muy curiosa. Antes del accidente leía libros, veía documentales, hacía 1000 preguntas sobre todo. Supongo que siguió aprendiendo cosas, solo que en silencio. Roberto se levantó de la mesa con evidente frustración. «Alejandro, me voy. Cuando quieras hablar en serio sobre salvar la empresa, me llamas. Los de México no van a esperar eternamente». Después de que Roberto se fue, Alejandro se sentó junto a Isabela y Camila. ¿De verdad podría enseñarle lenguaje de señas colombiano? Podría, pero necesita entender algo importante. Camila se puso seria. El LSC no es solo gestos con las manos, es una lengua completa con su propia gramática, su cultura. En Colombia, solo 50.000 personas de los 2 millones de sordos realmente dominan el LSC. La mayoría de la gente sorda aquí está aislada porque no tiene acceso a intérpretes o educación adecuada. Alejandro asintió, tratando de procesar toda esa información. ¿Y usted cómo aprendió español también? Mi abuela Rosa era oyente. Ella aprendió lenguaje de señas argentino para comunicarse conmigo, pero también me enseñó a leer y escribir español desde pequeña. Siempre decía que las manos hablan el idioma del corazón, pero la mente necesita todas las herramientas posibles. Isabela señaló hacia la cocina del café y luego hizo algunos gestos hacia Camila. «¿Quiere saber si puede ver cómo haces pasteles?», tradujo Camila. «Creo que tu hija es muy inteligente, señor Mendoza. Ha estado absorbiendo información todo este tiempo, solo necesitaba encontrar la manera correcta de expresarla. Llámame Alejandro, por favor». Y sí, Isabela siempre fue muy inteligente. Su mamá decía que tenía una mente como esponja. Camila miró su reloj. «Mi turno termina en 1 hora. Si quieren, Isabela puede acompañarme en la cocina mientras termino de preparar los postres para mañana. Puedo enseñarle algunas señas básicas». Isabela asintió vigorosamente, la primera reacción emotiva clara que había mostrado en público desde el accidente. «¿Está segura? No quiero causarle molestias». «Alejandro, no es molestia. Además, hace tiempo que no tengo oportunidad de usar LSC con alguien que realmente quiera aprender. Aquí en Medellín la comunidad sorda es pequeña y, bueno, a veces me siento un poco sola también». Mientras Isabela siguió a Camila hacia la cocina, Alejandro se quedó sentado en la mesa, observando cómo su hija caminaba con más energía de la que había mostrado en meses. Por primera vez desde la muerte de Carmen, sintió una pequeña chispa de esperanza. Su teléfono vibró con mensajes de Roberto sobre los problemas ambientales de la empresa. Pero por una vez en 2 años, Alejandro decidió que los negocios podían esperar. Su hija estaba sonriendo, y eso era lo único que importaba en ese momento. Capítulo 3. Dinámicas familiares y juicios ocultos. 3 semanas después, las tardes en Café Luna se habían convertido en la parte más importante del día para Isabela. Cada día a las 4, después del colegio, Alejandro la llevaba para su clase con Camila. Pero lo que había comenzado como lecciones de lenguaje de señas se había transformado en algo mucho más profundo. «Mira, Isabela, esta seña significa familia». Camila movía sus manos con fluidez. «En LSC juntamos las manos así, como un círculo que se protege». Isabela imitó el gesto, pero luego hizo una seña diferente, señalando hacia una fotografía de Carmen que Alejandro siempre llevaba en su billetera. «Está preguntando cómo se dice mamá en el cielo», tradujo Camila, mirando a Alejandro con cuidado. Alejandro sintió el familiar nudo en la garganta. Aún le costaba trabajo hablar de Carmen, especialmente delante de Isabela. Dile que mamá siempre está con nosotros, aunque no la podamos ver». Camila transmitió el mensaje,
pero Isabela frunció el ceño y respondió con una serie de señas rápidas. Dice que extraña la voz de su mamá, que a veces trata de recordar cómo sonaba cuando le cantaba antes de dormir, pero que cada día se le olvida un poquito más. Los ojos de Alejandro se llenaron de lágrimas. En 2 años, Isabela nunca había expresado sus sentimientos sobre la muerte de Carmen de manera tan directa. ¿Y qué más dice? Dice que dejó de hablar porque tenía miedo de que si hablaba mucho, también se le fuera a olvidar la voz de mamá. Pensaba que solo tenía espacio en su cabeza para una voz, entonces prefirió guardarla de su mamá. Alejandro se acercó a Isabela y la abrazó fuertemente. Su hija se dejó abrazar, algo que también había sido raro en los últimos meses. Princesa, la voz de mamá siempre va a estar aquí, se tocó el corazón. Y tu voz no va a hacer que se desaparezca. Mamá querría escucharte hablar, reírte, cantar. Isabela asintió lentamente, pero Alejandro pudo ver que aún tenía dudas. Fue en ese momento cuando entró Esperanza Mendoza al café, con su porte elegante y su expresión de desaprobación que Alejandro conocía tan bien. Alejandro, me dijeron que encontraría aquí a mi nieta y a ti. Su voz sonaba tensa. Mercedes me dijo que han estado viniendo a este lugar todos los días. Mamá, qué sorpresa. Pensé que llegabas mañana de Cartagena. Esperanza, de 62 años, llevaba un vestido de marca y joyas discretas pero caras. Sus ojos se dirigieron inmediatamente a Camila, evaluándola de arriba abajo con la experiencia de alguien que había pasado décadas clasificando a las personas por su clase social. ¿Y ella quién es? Mamá, te presento a Camila Rivas. Ella es quien ha estado ayudando a Isabela con lenguaje de señas. Camila se puso de pie cortésmente y extendió la mano, pero Esperanza apenas la tocó. ¿Lenguaje de señas? Alejandro, ¿qué necesidad tiene Isabela de aprender eso? Ella no es sorda. Mamá, Isabela ha estado respondiendo muy bien. Mírala, está más animada que en meses. Esperanza observó a su nieta, que efectivamente se veía más viva, pero su expresión no cambió. Isabela, saluda a tu abuela, ordenó Esperanza. Isabela miró a Camila, quien la animó con una sonrisa. La niña hizo algunas señas y Camila tradujo. Dice, hola abuela, te extrañé mucho. ¿Por qué no puede decirlo con su propia voz como una niña normal?, preguntó Esperanza, dirigiéndose a Alejandro, como si Camila no estuviera ahí. Camila mantuvo la compostura, pero Alejandro notó cómo se tensaron sus hombros. Mamá, Isabela está progresando. Por primera vez en 2 años está comunicándose con gestos raros que solo esta señorita entiende. ¿Y qué va a pasar cuando Isabela tenga que ir a la universidad? Cuando tenga que casarse con una buena familia. ¿Van a entender todos esos gestos? Abuela, Alejandro trató de mantener la calma. El mundo está cambiando. Hay intérpretes, tecnología. El mundo de nosotros no ha cambiado, Alejandro. Isabela es una Mendoza. Tiene responsabilidades, un apellido que cuidar. No puede andar haciendo señas como esa gente. El silencio que siguió fue tenso. Camila comenzó a recoger sus cosas discretamente. Creo que es mejor que me vaya. Isabela, practicamos mañana, ¿sí? Isabela asintió, pero sus ojos ya habían perdido el brillo de antes. La niña conocía las expresiones de su abuela. Sabía cuando algo no le gustaba. Camila, no tienes que irte, dijo Alejandro. Sí, mejor me voy. Mi turno ya terminó de todas formas. Después de que Camila se fue, Esperanza se sentó donde ella había estado. Alejandro, necesitamos hablar en serio. Esa muchacha no es para Isabela, y definitivamente no es para ti. ¿Para mí? Mamá, ¿de qué hablas? No me hagas la del bobo. Te he visto cómo la miras. Carmen apenas lleva 2 años muerta y ya estás pensando en otra mujer. Mamá, yo no... Y encima una sorda. ¿Te imaginas el escándalo? Los socios de tu empresa, nuestros amigos de Cartagena, la gente del club. ¿Qué van a decir? Isabela había estado siguiendo la conversación y aunque no entendía todo, sabía que estaban hablando mal de Camila. Se levantó de su silla y caminó hacia la ventana dándoles la espalda. Mira lo que estás haciendo, le dijo Alejandro a su madre. Isabela estaba feliz por primera vez en 2 años. Isabela necesita estabilidad, no experimentos.
Necesita una figura materna apropiada, alguien de nuestra clase, alguien que entienda lo que significa ser parte de esta familia. ¿Como quién? ¿Como Paola Restrepo, que me has estado tratando de presentar desde el funeral de Carmen? Paola es una excelente opción. Viene de buena familia, estudió en los Andes, habla 3 idiomas. Sería perfecta para Isabela. Alejandro miró a su hija, que seguía de espaldas con los hombros caídos. Isabela, ven acá. La niña se acercó lentamente. Alejandro se agachó a su altura. ¿Te gusta aprender lenguaje de señas con Camila? Isabela asintió vigorosamente y comenzó a hacer señas, tratando de explicar algo complejo. Como Camila no estaba ahí para traducir, Alejandro no entendía completamente, pero pudo captar algunas palabras. Amiga, enseña, no triste. ¿Qué está diciendo?, preguntó Esperanza con impaciencia. Creo que está diciendo que Camila es su amiga, que le enseña cosas y que con ella no se siente triste. Esperanza suspiró profundamente. Alejandro, yo solo quiero lo mejor para ustedes dos, pero esa muchacha no puede darte lo que necesitas. No puede darte más hijos sanos, no puede representar adecuadamente el apellido Mendoza en eventos sociales, no puede ni siquiera contestar el teléfono de tu oficina. Mamá, basta. Isabela necesita límites, estructura, no más indulgencias. Si quiere comunicarse, que aprenda a hablar otra vez como Dios manda. Isabela, que había estado escuchando aunque no entendiera todas las palabras, de repente salió corriendo hacia la puerta del café. Alejandro la siguió, dejando a su madre sola en la mesa. La encontró sentada en una banca del parque que estaba frente al café, llorando en silencio, con su osito apretado contra el pecho. «Princesa, ven acá». Isabela se dejó abrazar, y por primera vez en 2 años, Alejandro la sintió realmente pequeña y vulnerable entre sus brazos. Se dio cuenta de que por un momento había comenzado a verla como si estuviera sanando, cuando la verdad era que su hija de 8 años seguía siendo una niña traumatizada, que había perdido a su mamá y estaba tratando de encontrar maneras de lidiar con ese dolor. «Isabela, quiero que sepas algo muy importante. Camila es nuestra amiga y vamos a seguir viéndola. Nadie va a impedirte aprender lenguaje de señas si eso te hace feliz. ¿Entiendes?». Isabela asintió, pero Alejandro pudo ver la confusión en sus ojos. La niña estaba aprendiendo que el mundo de los adultos era complicado, que las cosas que la hacían feliz no siempre eran aceptadas por todos. Cuando regresaron al café, Esperanza se había ido, pero había dejado una nota. «Alejandro, piénsalo bien. Una decisión equivocada puede afectar el futuro de Isabela para siempre. Tu madre que te ama». Esa noche, mientras Isabela dormía, Alejandro se quedó despierto pensando en las palabras de su madre. ¿Estaba siendo egoísta al permitir que Isabela se encariñara con Camila? ¿Qué pasaría si la relación no funcionaba? ¿Y qué significaba realmente para él esa mujer que había aparecido en sus vidas justo cuando más la necesitaban? Capítulo 4. Secretos. Salen a la luz. 4 meses habían pasado desde el primer encuentro en Café Luna. Isabela había progresado significativamente en LSC, pero más importante aún, había comenzado a mostrar pequeños signos de querer comunicarse verbalmente. Susurraba palabras ocasionales a Camila, quien las recibía con paciencia infinita, sin presionar nunca por más. Alejandro se había acostumbrado a una rutina que le daba paz por primera vez desde la muerte de Carmen. Trabajo en las mañanas, almuerzo con Isabela, tardes en el café con Camila y noches leyendo cuentos que Isabela respondía con señas básicas. Pero esa tarde, mientras Isabela practicaba cómo signar los nombres de diferentes animales, el teléfono de Camila vibró insistentemente. Ella miró la pantalla y su rostro se transformó completamente, perdiendo todo el color. «¿Estás bien?», preguntó Alejandro, notando su cambio inmediato. Camila levantó un dedo pidiendo un momento y contestó la llamada. Alejandro no entendía mucho, pero pudo captar algunas palabras en español argentino. Diego, papá, abogados, deudas. Isabela, sensible a los cambios emocionales de los adultos, dejó de practicar y se acercó a Camila con preocupación. Cuando la llamada terminó, Camila tenía lágrimas en los ojos.
Era mi hermano Diego desde Buenos Aires, dijo con voz temblorosa. Mi papá falleció hace 6 meses de un infarto, pero ahora están apareciendo problemas legales que no sabíamos. ¿Qué tipo de problemas?, preguntó Alejandro, aunque por la expresión de Camila podía imaginar que eran serios. Mi papá tenía una empresa de construcción. Aparentemente, durante los últimos 2 años, estuvo desviando dinero de los proyectos para pagar deudas de juego. Los clientes están demandando, los trabajadores no recibieron su liquidación y hay una investigación por lavado de dinero. Isabela tomó la mano de Camila y comenzó a asignar algo. Camila sonrió tristemente y respondió. ¿Qué dijo? Preguntó si estoy triste porque mi papá está con su mamá en el cielo, y si eso significa que ahora somos amigas que perdimos a nuestros papás. Alejandro sintió una punzada en el corazón. La perspectiva de Isabela sobre la pérdida era tan pura y directa. «Camila, ¿hay algo que pueda hacer para ayudar?» «No, Alejandro. Este es mi problema familiar. Además, la situación es más complicada de lo que pensé cuando me vine para Colombia». Camila se sentó en una de las sillas del café, viendo repentinamente muy pequeña. «¿Qué tan complicada?» Diego me dijo que los abogados creen que yo sabía sobre las irregularidades de papá, porque firmé algunos documentos como testigo cuando cumplí 18. En Argentina podrían acusarme de complicidad. Es por eso que me vine realmente a Colombia, no solo por el duelo. Alejandro procesó esta información. Su primer instinto fue proteger a Camila, pero también pensó en Isabela, en su empresa, en las complicaciones que esto podría traer. ¿Estás huyendo de la justicia? No exactamente. No hay órdenes de captura ni nada parecido, pero los abogados de las víctimas están tratando de demostrar que toda la familia sabía y se benefició del dinero robado. Diego se quedó a enfrentar todo, pero me dijo que era mejor que yo me alejara hasta que se resolviera. Isabela había estado observando la conversación, captando la tensión aunque no entendiera todos los detalles. Se acercó a Alejandro y le tiró de la manga, luego señaló hacia Camila e hizo algunas señas. Dice que Camila se ve como tú cuando hablas por teléfono con el señor Roberto sobre los problemas de trabajo, tradujo Camila con una sonrisa triste. Y pregunta si los adultos siempre tienen problemas complicados que los ponen nerviosos. Dile que sí, que a veces los adultos tenemos problemas difíciles, pero que siempre tratamos de solucionarlos. Mientras Camila traducía, Alejandro reflexionó sobre sus propios problemas. Los de Minerales Andinos S.A. no eran menores. La ANLA había intensificado las investigaciones ambientales después de que un grupo ecologista denunciara irregularidades en sus minas de Antioquia. Roberto presionaba cada día más para aceptar la fusión con la empresa mexicana, que les ofrecía trasladarse a Ciudad de México, pero manteniendo operaciones menores en Colombia. Camila, entiendo lo que estás pasando. Yo también tengo problemas legales con mi empresa. A veces siento que estoy construyendo castillos de arena que se pueden desmoronar en cualquier momento. Pero tú no estás huyendo de tu país. No, pero tampoco sé cuánto tiempo más pueda mantener la empresa funcionando aquí. Las nuevas regulaciones ambientales del gobierno de Petro están haciendo muy difícil operar minas en Colombia. Casi todos los días recibo presión para vender o trasladarme. Isabela los miraba a ambos con una expresión seria. De repente, se puso de pie y comenzó a asignar algo largo y complejo. Camila la siguió con atención. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, esto es muy maduro para una niña de 8 años. Está diciendo que cuando su mamá se enfermó del corazón, antes del accidente, escuchó a ustedes hablando en el hospital sobre dinero para el tratamiento, y que tú estabas muy preocupado, pero que al final encontraste una manera de pagar todo. Dice que si pudiste resolver eso, también puedes resolver los problemas de ahora. Alejandro se quedó helado. Isabela se refería a los meses antes del accidente, cuando Carmen había sido diagnosticada con una condición cardíaca que requería cirugía costosa. Habían sido días muy difíciles, cuando él había tenido que vender acciones y pedir préstamos para cubrir los gastos médicos. ¿Isabela recuerda todo eso? Aparentemente sí. También dice que recuerda que después de que resolviste lo del dinero,
Tú y su mamá estuvieron más felices por unas semanas, antes del accidente. Alejandro sintió las lágrimas llegando a sus ojos. Isabela había estado más consciente de las preocupaciones familiares de lo que él había imaginado. «Princesa, ven acá». Isabela se acercó y Alejandro la abrazó. «Tienes razón. Papá siempre encuentra maneras de resolver los problemas. Y vamos a ayudar a Camila también, ¿ok?» Isabela asintió y luego hizo unas señas dirigidas a Camila. «Dice que somos como una familia pequeña, que se cuida mutuamente y que las familias no se abandonan cuando hay problemas». Camila comenzó a llorar suavemente. «No sé qué hice para merecer conocerlos». «Camila», dijo Alejandro tomando una decisión, «quiero ayudarte con los problemas legales de tu familia. Tengo contactos en Argentina, abogados que han manejado casos internacionales». «No, Alejandro, ya has hecho suficiente dejándome pasar tiempo con Isabela. No puedo pedirte que te metas en mis problemas familiares». «No me lo estás pidiendo, te lo estoy ofreciendo». Isabela volvió a asignar algo, y Camila sonrió a través de sus lágrimas. «Dice que si yo soy parte de la familia, entonces mis problemas también son problemas de la familia». Alejandro miró a su hija, sorprendido de la sabiduría emocional que había desarrollado a través de su silencio y observación. «Exactamente, princesa, exactamente». Pero mientras decía estas palabras, Alejandro no podía dejar de pensar en las consecuencias. Si ayudaba a Camila con problemas legales internacionales, si su relación con ella se hacía más pública, ¿qué significaría eso para su empresa que ya estaba bajo escrutinio? ¿Y qué pasaría si Esperanza se enteraba de que su nuera potencial tenía problemas con la justicia argentina? Esa noche, después de llevar a Isabela a casa, Alejandro se quedó despierto revisando los contactos en su teléfono, tratando de decidir a qué abogado llamar primero. Por primera vez en meses, tenía una misión clara que no tenía que ver con salvar su empresa. Tenía que proteger a la mujer que había devuelto la sonrisa a su hija. Capítulo 5. Puntos de quiebre y revelaciones. 6 meses después del primer encuentro en Café Luna, la vida de Alejandro había encontrado un equilibrio frágil pero esperanzador. Isabela había comenzado a susurrar palabras ocasionales, especialmente cuando estaba con Camila. Sus terapias con la doctora Salinas mostraban progreso gradual. La niña participaba más en las sesiones, respondía preguntas con señas cuando no se sentía lista para hablar, y había comenzado a interactuar tímidamente con algunos compañeros de clase. Camila había logrado regularizar su situación migratoria en Colombia, con la ayuda de los contactos de Alejandro, y los problemas legales de su familia en Argentina se estaban resolviendo lentamente a través de abogados especializados en derecho internacional. Su relación con Alejandro había evolucionado naturalmente. Cenas familiares ocasionales, paseos por el Parque Arví con Isabela, noches viendo películas argentinas con subtítulos que Isabela leía en voz alta, practicando su lectura. Pero esa mañana de martes todo comenzó a desmoronarse simultáneamente. Alejandro estaba en su oficina revisando los informes financieros cuando Roberto entró sin tocar, con una expresión que no había visto desde la crisis de 2020. «Hermano, se acabó el tiempo. Los de la ANLA acaban de confirmar que van a suspender nuestras operaciones en Antioquia si no presentamos un plan de remediación ambiental antes del viernes. ¿Cuánto va a costar? $70 millones mínimo. Y eso asumiendo que nos permitan seguir operando con las nuevas restricciones del gobierno de Petro». Alejandro se masajeó las sienes. Las políticas ambientales se habían vuelto más estrictas cada mes, y empresas mineras más grandes que la suya ya habían cerrado operaciones o se habían mudado a otros países. ¿Y la oferta de los mexicanos? Siguen interesados, pero ahora están ofreciendo menos dinero porque saben que estamos desesperados. Quieren que nos mudemos completamente a Ciudad de México y que mantengamos solo operaciones de consultoría aquí en Colombia. ¿Qué significaría eso para los empleados? 50 puestos de trabajo perdidos aquí. Solo podrían ir conmigo a México unos 10 empleados clave. Alejandro pensó en las familias que dependían de minerales andinos, en los trabajadores que llevaban años con la empresa. «Dame hasta el jueves para decidir». Roberto asintió y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. «Alejandro, hay algo más.
Ayer llegaron periodistas preguntando sobre tu vida personal, específicamente sobre una mujer sorda argentina con la que te han visto. ¿Cómo saben de Camila? Fotos. Alguien las tomó cuando estaban en el Parque Arví con Isabela la semana pasada. Las están vendiendo a revistas de chismes con el título El millonario y su amor secreto. Alejandro sintió un frío en el estómago. ¿Ya se publicó algo? Todavía no, pero van a salir mañana. Y hermano, con la investigación de la ANLA en curso, esto no se ve bien. Los inversionistas van a pensar que estás distraído, que no estás enfocado en salvar la empresa. Después de que Roberto se fue, Alejandro se quedó solo en su oficina, mirando la ciudad a través de la ventana. Medellín se extendía ante él, la ciudad que había sido su hogar toda la vida, donde había construido su empresa desde cero, donde estaba enterrada Carmen, donde Isabela había nacido. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Camila. Isabela quiere practicar la canción de cumpleaños en LSC para tu cumpleaños la próxima semana. ¿Puedes venir al café temprano hoy? La simple alegría del mensaje contrastaba brutalmente con la crisis que se desenvolvía alrededor de él. Llegó al café más temprano de lo usual y encontró a Isabela en la cocina con Camila, las dos concentradas decorando un pastel de prueba. Su hija llevaba un delantal pequeño y tenía harina en la nariz, viéndose más como una niña normal de 8 años que como la pequeña traumatizada de meses atrás. «Papá». Isabela lo saludó con un susurro audible, algo que todavía lo llenaba de emoción cada vez que pasaba. «Mira lo que estamos haciendo». «Se ve delicioso, princesa». Camila sonrió al verlo, pero inmediatamente notó su expresión tensa. «¿Qué pasó?» Alejandro miró a Isabela, que estaba felizmente concentrada en su decoración. Problemas de trabajo, nada que no se pueda resolver. Pero Camila lo conocía lo suficiente para saber cuando algo estaba realmente mal. «Isabela, ¿puedes ir a buscar más azúcar glass al almacén? Está en la repisa alta». Cuando la niña se fue, Camila se acercó a Alejandro. «Cuéntame qué está pasando realmente». Alejandro le explicó sobre la suspensión inminente, la oferta mexicana, los periodistas. Camila escuchó en silencio, su expresión volviéndose más preocupada con cada detalle. «Alejandro, si estar conmigo está complicando las cosas para tu empresa, no digas eso. Mis problemas empresariales no tienen nada que ver contigo. Pero los periodistas, las fotos, tal vez necesito alejarme por un tiempo». «No». La vehemencia de su propia respuesta lo sorprendió. «Camila, eres lo mejor que nos ha pasado a Isabela y a mí en 2 años. No voy a dejarte ir por unos periodistas chismosos». Isabela regresó con el azúcar glass, pero se detuvo al ver las expresiones serias de los adultos. «¿Están peleando?», preguntó en un susurro preocupado. «No, princesa, no estamos peleando». Isabela dejó el azúcar en la mesa y se acercó a ellos. Comenzó a signar algo complejo, con una intensidad que Alejandro no había visto antes. «¿Qué está diciendo?». Camila tradujo lentamente. Dice que puede ver que ustedes están preocupados como estaban tú y su mamá antes del accidente. Dice que los adultos siempre creen que los niños no se dan cuenta, pero que ella sí se da cuenta de todo». Isabela continuó signando, y Camila siguió traduciendo. Dice que sabe que hay gente que no quiere que seamos amigos porque ella no habla normal y porque yo soy sorda. Dice que escuchó a su abuela hablar por teléfono con alguien sobre esa muchacha argentina que le está metiendo ideas raras a Isabela. Alejandro cerró los ojos. Su madre había estado interfiriendo más de lo que pensaba. Isabela aún no había terminado. Continuó signando con determinación, y luego, para sorpresa total de ambos adultos, habló en voz alta por primera vez en más de 2 años. «Papá, no dejes que se vaya Camila». El silencio que siguió fue absoluto. Isabela había roto su silencio voluntario. Había encontrado su voz en el momento más crítico, impulsada por el miedo de perder a la persona que la había ayudado a reconectar con el mundo. «Isabela». Alejandro se arrodilló frente a ella, con lágrimas en los ojos. «No quiero que se vaya», repitió Isabela, ahora llorando. «Es mi amiga. Me enseña cosas. Y tú sonríes diferente cuando ella está aquí». Camila también estaba llorando, cubriéndose la boca con las manos. «Papá,
¿Por qué la gente no puede dejarnos ser felices?, preguntó Isabela, su voz ronca pero clara. Alejandro abrazó a su hija sintiendo que su mundo se reorganizaba completamente. Isabela había hablado, había expresado sus miedos más profundos, había demostrado una madurez emocional que lo sorprendía y lo rompía al mismo tiempo. Princesa, nadie va a separarnos, te lo prometo. ¿Pero qué pasa con tu trabajo? ¿Y con la abuela? ¿Y con la gente que nos toma fotos? Alejandro miró a Camila por encima de la cabeza de Isabela. Isabela, hay cosas que son más importantes que el trabajo, más importantes que lo que diga la gente. Lo más importante es que seamos una familia, y las familias se protegen. ¿Somos una familia? Alejandro miró a Camila, quien asintió con lágrimas en los ojos. Sí, princesa, somos una familia. Esa tarde, Alejandro tomó 2 decisiones que cambiarían todo. Llamó a Roberto para decirle que no aceptaría la fusión mexicana, que encontrarían otra manera de salvar la empresa en Colombia. Y llamó a un detective privado para averiguar quién había estado vendiendo fotos suyas a los medios. Isabela había encontrado su voz para defender lo que amaba. Era hora de que él hiciera lo mismo. Capítulo 6. Nuevos cimientos. 8 meses después del primer encuentro en Café Luna, Alejandro estaba en su oficina reorganizada, revisando los contratos de la nueva estructura de Minerales Andinos S.A. La decisión de rechazar la fusión mexicana había sido arriesgada, pero había resultado en algo inesperado, una asociación con una empresa alemana especializada en minería sostenible que no requería relocalización. La transición había sido difícil. Habían tenido que despedir a 20 empleados, reestructurar las operaciones para cumplir con las nuevas normas ambientales del gobierno de Petro y aceptar márgenes de ganancia menores. Pero Minerales Andinos seguía siendo una empresa colombiana, con sede en Medellín, y todos los empleados clave habían conservado sus puestos. Roberto entró a la oficina con una sonrisa. Los alemanes acaban de confirmar la extensión del contrato por 2 años más, y la ANLA aprobó definitivamente nuestro plan de remediación ambiental. ¿Qué significa eso en números? Que vamos a estar estables económicamente, aunque no vamos a ser millonarios como antes. Pero sí vamos a poder mantener las operaciones, los empleos y cumplir con todas las regulaciones. Alejandro asintió. Había aprendido que a veces ganar significa perder algunas cosas para conservar lo que realmente importa. ¿Y qué pasó con la investigación sobre las fotos? Tu detective descubrió que fue Paola Restrepo quien contrató al fotógrafo. Aparentemente tu mamá le había prometido que tú ibas a reconsiderar casarte con ella después de un tiempo apropiado de luto. Alejandro suspiró. Su madre había estado manipulando más situaciones de las que imaginaba. ¿Ya hablaste con doña Esperanza sobre eso? Ayer, digamos que la conversación fue intensa, pero creo que finalmente entendió que Isabela y yo somos un paquete completo y que Camila es parte esencial de nuestra felicidad. Su teléfono vibró con un mensaje de Camila. Isabela quiere mostrarle a la doctora Salinas su progreso hoy. ¿Puedes venir a la cita de las 4? Alejandro sonrió. Las sesiones de terapia de Isabela habían cambiado completamente en los últimos meses. La doctora Salinas ahora incluía lenguaje de señas en sus sesiones y había comenzado a trabajar con Isabela sobre cómo integrar ambas formas de comunicación según se sintiera cómoda. Roberto, me voy temprano hoy. Isabela tiene terapia. Dale saludos a tu futura esposa, dijo Roberto con una sonrisa pícara. Alejandro no respondió, pero sonrió. La propuesta era algo en lo que había estado pensando seriamente, pero quería hacerlo de la manera correcta, a su tiempo. 1 hora después, estaba sentado en la sala de espera de la consulta de la doctora Salinas, viendo a Isabela explicar algo complejo usando una combinación de palabras susurradas y señas fluidas. Camila traducía cuando era necesario, pero cada vez Isabela necesitaba menos traducción. «Doctora, ¿quiere ver cómo canto en lenguaje de señas?», preguntó Isabela con su voz todavía suave, pero cada vez más segura. «Me encantaría verlo, Isabela». Isabela se puso de pie y comenzó a signar mientras cantaba en voz baja «Los pollitos dicen», una canción que había estado practicando.
Sus movimientos eran gráciles, expresivos, contando la historia tanto con sus manos como con su voz. Cuando terminó, la doctora Salinas tenía lágrimas en los ojos. «Isabela, eso fue hermoso. ¿Cómo te sientes cuando haces eso?» «Me siento completa», respondió Isabela, usando una palabra que Alejandro no esperaba de una niña de 8 años. Como si tuviera dos maneras de decir las cosas importantes. Después de la sesión, la doctora Salinas habló con Alejandro y Camila en privado. El progreso de Isabela ha sido extraordinario, pero no solo en términos de comunicación. Su autoestima, su capacidad de relacionarse con otros, su procesamiento del trauma, todo ha mejorado significativamente. «¿Qué significa eso para su futuro?», preguntó Alejandro. «Significa que Isabela va a estar bien. Va a necesitar apoyo continuo, especialmente durante la transición a la adolescencia, pero ha desarrollado herramientas emocionales sólidas. El lenguaje de señas no fue solo una manera de comunicarse, se convirtió en una manera de procesar sus emociones y reconectar con el mundo después del trauma. ¿Y qué hay del hecho de que a veces prefiere signar en lugar de hablar? Eso es completamente normal y saludable. Isabela ha desarrollado un bilingüismo genuino. A veces las emociones se expresan mejor en señas, a veces en palabras. Dejen que ella decida». Esa tarde, los tres fueron a Café Luna, que se había convertido en su lugar especial. Camila había dejado su trabajo allí para abrir su propia repostería, Dulces Raíces, que combinaba postres argentinos tradicionales con ingredientes colombianos. El negocio estaba prosperando, especialmente porque había contratado a 2 empleados sordos y se había convertido en un punto de encuentro para la pequeña comunidad sorda de Medellín. «Camila, ¿puedo preguntarte algo?», dijo Isabela mientras decoraba cupcakes. «Claro, mi amor. Cuando te cases con papá, vas a seguir siendo mi maestra de señas». Camila casi se ahoga con el café. Alejandro se puso rojo. «Isabela, ¿quién te dijo que Camila y yo nos vamos a casar?». «Nadie me lo dijo». «Pero ustedes se ven igual que se veían mamá y tú en las fotos de cuando eran novios». Y además, doña Mercedes le dijo a su hermana por teléfono que ya era hora de que tuvieras una nueva esposa porque yo necesitaba una mamá. Alejandro y Camila se miraron, sin saber si reír o sentirse avergonzados. «Isabela, ¿cómo te sentirías si Camila se convirtiera en parte oficial de nuestra familia?». Isabela dejó de decorar y los miró seriamente. «¿Me va a obligar a hablar todo el tiempo y a dejar las señas?». «Nunca», respondió Camila inmediatamente. «Las señas son parte de quien eres ahora, son hermosas». «¿Y va a tratar de reemplazar a mamá?». «Jamás», dijo Camila con voz suave. «Tu mamá siempre va a ser tu mamá. Yo solo quiero ser tu amiga que te ama mucho y que quiere cuidarte». Isabela asintió como si hubiera estado evaluando respuestas críticas. «Entonces está bien, pero quiero ser la que lleve los anillos en la boda, y quiero hacer el pastel, y quiero que la ceremonia tenga una parte en lenguaje de señas para que mis amigos sordos puedan entender todo». Alejandro rió, sorprendido de lo específicas que eran las condiciones de su hija. «¿Ya tienes amigos sordos?». «Sí. Camila me presentó a 3 niños sordos que van a mi colegio pero que están en diferentes salones. Ahora almorzamos juntos a veces y me están enseñando señas que no aparecen en los videos de internet». Alejandro miró a Camila con admiración. Sin que él se diera cuenta, ella había estado ayudando a Isabela a construir una red social que incluía su nueva identidad bilingüe. «Isabela, hay algo que quiero preguntarles a ti y a Camila oficialmente». Se arrodilló junto a la mesa donde estaban trabajando y sacó una pequeña caja del bolsillo de su chaqueta. «Camila Rivas, ¿quieres casarte conmigo y ayudarme a criar a esta niña extraordinaria?». Camila se llevó las manos a la boca, con lágrimas en los ojos. «Sí, quiero». Isabela aplaudió y luego comenzó a signar algo elaborado. «¿Qué está diciendo?», preguntó Alejandro. «Está diciendo que ahora somos oficialmente una familia completa y que mamá Carmen estaría feliz de saber que encontramos a alguien que nos ama a los dos exactamente como somos». Mientras Alejandro le ponía el anillo a Camila, Isabela continuó decorando cupcakes, cantando suavemente en español y traduciendo ocasionalmente algunas líneas a señas, creando su propia versión bilingüe de Las Mañanitas. Por primera vez desde la muerte de Carmen,
Alejandro sintió que el futuro no era algo que temía, sino algo que esperaba con ansias. Tenían desafíos por delante: integrar dos culturas, manejar una empresa en un entorno económico difícil, criar a una niña que siempre sería especial de maneras únicas. Pero tenían algo más importante: tenían amor, respeto mutuo y la determinación de construir una familia que celebrara las diferencias en lugar de temerles. Esa noche, mientras Isabela les enseñaba a ambos cómo signar para siempre en LSC, Alejandro entendió que a veces las mejores cosas de la vida llegan cuando uno deja de buscarlas, desesperadamente, y simplemente se abre a las posibilidades inesperadas. Su familia no era convencional, pero era perfecta para ellos. Epílogo. 2 años después de la boda de Alejandro y Camila, Isabela Mendoza Rivas celebraba su 10º cumpleaños en el jardín de la nueva casa familiar en el poblado. La celebración era un reflejo perfecto de la familia multicultural que habían construido. Abuelos de Cartagena conversando con tíos argentinos recién llegados de Buenos Aires, compañeros de clase de Isabela intercambiando señas básicas con adultos sordos de la comunidad de Medellín, y una mezcla de música vallenata y tango sonando desde los altavoces. Isabela se movía entre los grupos con una confianza que habría sido impensable años atrás. Hablaba en español con sus compañeros oyentes, signaba fluidamente en LSC con sus amigos sordos y mezclaba ambos idiomas naturalmente cuando la situación lo requería. Su voz había madurado. Ya no era el susurro tímido de los primeros meses de recuperación, pero aún prefería las señas para expresar emociones profundas o conceptos complejos. «Papá, ¿puedo hacer el brindis yo sola?», preguntó Isabela, acercándose a Alejandro, que observaba la fiesta desde la terraza. «¿Estás segura, princesa?» «Sí. Quiero hacerlo en los 2 idiomas para que todos entiendan». Alejandro sonrió. Su hija había desarrollado una sensibilidad natural hacia la inclusión, asegurándose siempre de que nadie se sintiera excluido por barreras de comunicación. Isabela se subió a una silla y pidió la atención de todos. Primero habló en español, agradeciendo a su familia y amigos por acompañarla. Luego repitió el mensaje en LSC para los invitados sordos. Pero la parte más emotiva vino cuando combinó ambos. «Quiero agradecer especialmente a mi papá Alejandro, que nunca dejó de buscar maneras de ayudarme cuando yo no podía encontrar mi voz», signó mientras hablaba. «Y a mi mamá Camila, que me enseñó que hay muchas maneras hermosas de comunicarse en este mundo». Hizo una pausa y miró hacia el cielo. «Y a mi mami Carmen, que aunque no está aquí, sé que está feliz de ver que encontramos una nueva manera de ser familia». No había un ojo seco en el jardín. Esperanza Mendoza, que había tardado meses en aceptar completamente a Camila, se acercó a su nuera y la abrazó. «Has hecho algo extraordinario con esa niña», le susurró. «Lo hicimos juntos», respondió Camila. «Isabela nos enseñó tanto a nosotros como nosotros a ella». Alejandro observaba la escena desde su lugar junto a Roberto, quien había traído a su propia familia a la celebración. «¿Sabes qué es lo más increíble?», dijo Roberto. «Hace 3 años pensabas que tu vida se había terminado después de la muerte de Carmen. Hoy tienes una empresa estable, una esposa que te ama y una hija que está más fuerte que nunca. Y lo más importante», añadió Alejandro, «aprendí que a veces las soluciones no vienen de donde esperamos. Yo busqué ayuda en terapeutas caros y tratamientos sofisticados. La verdadera sanación llegó de una joven argentina en un café que se tomó el tiempo de ver realmente a mi hija». Camila se acercó a ellos, llevando una bandeja con alfajores caseros. «¿De qué hablan tan serios?». «De lo afortunados que somos», respondió Alejandro, tomando su mano. «Hablando de fortuna», dijo Camila con una sonrisa misteriosa. «Tengo noticias». Alejandro la miró con curiosidad. «El médico confirmó esta mañana. Vamos a tener un bebé». Roberto casi se ahoga con su cerveza. Alejandro se quedó completamente inmóvil. «¿En serio?». «En serio, Isabela va a ser hermana mayor». Alejandro abrazó a Camila, sintiendo una mezcla de alegría y nerviosismo. Después de todo lo que habían pasado, la idea de un nuevo bebé traía tanto emoción como preocupaciones. «¿Cómo crees que reaccione Isabela?». «Ya lo sabe»,
rió Camila. Fue ella quien me sugirió hacerme la prueba porque notó que había estado comiendo más dulces de lo normal. ¿Y qué dijo? Dijo que espera que el bebé aprenda tanto español como LSC desde pequeñito, para que nunca se sienta excluido de ninguna conversación familiar. Esa noche, después de que todos los invitados se fueron, la familia se sentó en la sala. Isabela estaba en el suelo, organizando sus regalos de cumpleaños, mientras Alejandro y Camila procesaban las noticias del día. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?», dijo Isabela, sin levantar la vista de sus nuevos libros. «Claro, princesa. ¿Crees que mami Carmen habría aprobado a Camila?». Era una pregunta que Isabela hacía ocasionalmente, y Alejandro siempre respondía con honestidad. «Creo que tu mami Carmen habría amado a Camila porque te hace feliz, y creo que habría admirado su fuerza, su paciencia y la manera como cuida de nosotros». Isabela asintió satisfecha con la respuesta. «¿Y crees que va a ser extraño tener un hermanito o hermanita que tenga una mamá diferente?». Camila se sentó en el suelo junto a Isabela. «Isabela, ¿sabes qué aprendí cuando era pequeña y tenía miedo de ser diferente por ser sorda? ¿Qué? Que las familias no se definen por ser iguales, sino por amarse a pesar de las diferencias. Tu hermanito va a tener una hermana mayor que habla 2 idiomas, un papá que puede resolver cualquier problema y una mamá que hace los mejores alfajores de Medellín. Va a ser muy afortunado. Y yo voy a enseñarle señas desde bebé para que nunca se sienta perdido si algún día no puede hablar», añadió Isabela con determinación. Alejandro miró a su esposa y su hija, sintiendo una profunda gratitud por los giros inesperados que había tomado su vida. Su empresa había encontrado estabilidad en un nicho de minería sostenible. Camila había expandido Dulces Raíces a 3 ubicaciones en Medellín, empleando a 8 personas, la mitad de ellas sordas. Isabela estaba prosperando académicamente y socialmente, sirviendo ocasionalmente como intérprete junior en eventos escolares. No era la vida que había planeado cuando se casó con Carmen 10 años atrás. Era diferente, más compleja, llena de desafíos únicos, pero también estaba llena de una riqueza cultural y emocional que nunca habría imaginado. «¿Sabes qué, princesa?», dijo Alejandro. «¿Qué, papá? Creo que vamos a estar bien, los 4. Isabela sonrió y se acurrucó entre sus padres. «Yo también lo creo, papá. Yo también lo creo». Afuera, Medellín brillaba con sus luces nocturnas, la ciudad que había sido testigo de su dolor, su búsqueda y, finalmente, su sanación. Dentro de la casa, una familia poco convencional pero profundamente conectada se preparaba para el siguiente capítulo de su historia, sabiendo que sin importar qué desafíos vinieran, los enfrentarían juntos, en cualquier idioma que fuera necesario.